Hola, buenos días. Mi nombre es Ricardo Pérez, soy profesor del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza y voy a presentar la ponencia que he preparado junto con mi compañero de la Universidad Complutense de Madrid, Héctor Rojo Domingo. Voy a proceder a compartir la presentación que hemos preparado. Muy bien, nuestra ponencia tiene por título El reto de la eficiencia y la utilización de recursos en la inteligencia artificial generativa, una perspectiva económica y sostenible. Bueno, en los últimos años la inteligencia artificial generativa ha pasado de ser una innovación experimental a convertirse en un motor central de la economía digital. Modelos como GPT, Claude, Gemini han demostrado una capacidad sin precedentes para producir texto, imágenes, código y otros contenidos de una forma autónoma. Esta revolución tecnológica está reconfigurando la productividad, la innovación y la competitividad en prácticamente todos los sectores, desde educación hasta salud, finanzas, diseño o comunicación. Sin embargo, detrás de la aparente eficiencia cognitiva de estos sistemas se esconde una compleja realidad económica y ambiental. La IA generativa se apoya en redes neuronales de gran escala, con cientos de miles de millones de parámetros, cuyo entrenamiento requiere vastos volúmenes de datos, infraestructuras computacionales especializadas y un consumo energético masivo. Según estudios recientes, el entrenamiento de un solo modelo de lenguaje de gran tamaño puede emitir tantas toneladas de CO2 como varios vuelos intercontinentales. Este fenómeno plantea un nuevo tipo de paradoja económica. Por un lado, la IA promete eficiencia, reducción de costes laborales y una mayor productividad intelectual. Pero por otro, incrementa la demanda de recursos físicos y energéticos, generando tensiones con los principios de sostenibilidad que guían la economía contemporánea. La cuestión central deja de ser únicamente cuánto produce la IA, para pasar a ser cuánto cuesta realmente producir IA en términos energéticos, económicos y ecológicos. Para ello, o por ello, abordar la IA generativa desde una perspectiva económica y sostenible es fundamental. No se trata únicamente de medir su rendimiento técnico, sino de comprender sus implicaciones en la distribución de los recursos, la equidad digital y el impacto medioambiental. Este trabajo que hemos realizado parte de esa premisa, reflexionar sobre cómo alcanzar un equilibrio entre innovación, eficiencia y sostenibilidad en la era de la inteligencia artificial generativa. De esta forma, los objetivos que nos planteamos en el presente estudio han sido analizar los impactos económicos y energéticos del desarrollo de la inteligencia artificial generativa, examinar cómo la concentración tecnológica afecta a la distribución del valor económico y proponer estrategias para avanzar hacia una eficiencia responsable que combine innovación, sostenibilidad y equidad. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Actualmente, bueno, el concepto clásico de eficiencia económica, lograr el máximo resultado con el mínimo uso de recursos, debe reinterpretarse a la luz de los sistemas inteligentes. La IA generativa modifica radicalmente la naturaleza de la producción. Los algoritmos sustituyen parte del trabajo cognitivo humano, pero dependen de enormes infraestructuras físicas para operar. Esta tensión reconfigura el significado mismo de eficiencia en el siglo XXI, lo que llamamos la paradoja de la eficiencia. Diversos autores han demostrado que el rendimiento de los modelos de IA crece según leyes de escalado. Más datos, más parámetros y más cómputo implican mejores resultados, pero con rendimientos decrecientes y costes crecientes. En otras palabras, cada salto de precisión o capacidad requiere incrementos exponenciales en energía y recursos. Desde la economía, esto presenta un problema de productividad marginal negativa del cómputo, donde los beneficios adicionales se logran a un coste desproporcionado. Respecto al consumo energético y ambiental, bueno, asimismo el impacto ambiental de la IA no puede disociarse de su impacto económico. Los centros de datos, según distintas estimaciones, consumen ya alrededor del 2% de la electricidad mundial y se prevé que la expansión de la IA generativa eleve esa cifra significativamente. Esta realidad interpela los principios de sostenibilidad y eficiencia energética que orientan las políticas globales, tal como destacan tanto la OCDE como la Comisión Europea en sus marcos regulatorios sobre la inteligencia artificial.
También desde la perspectiva de la economía política del conocimiento, la concentración del capital computacional en manos de unas pocas corporaciones refuerza dinámicas de asimetría estructural, similares a las que se observaron en etapas anteriores de la globalización. Las naciones con menor infraestructura tecnológica quedan relegadas al papel de consumidoras de IA, sin acceso real a su producción o a los beneficios derivados de ella. No obstante, existen caminos hacia una eficiencia responsable. La optimización algorítmica, el desarrollo de hardware energéticamente eficiente, el uso de energías renovables en centros de datos y la adopción de modelos abiertos y colaborativos son ejemplos de estrategias que pueden reducir la huella ecológica y democratizar el acceso. En suma, la fundamentación de esta ponencia se sustenta en la necesidad de repensar la eficiencia no como un fin aislado, sino como una relación equilibrada entre productividad, sostenibilidad y equidad. La IA generativa puede ser una herramienta de progreso colectivo, siempre que la inteligencia con la que gestionemos sus recursos esté a la altura de su potencial transformador. El análisis que hemos realizado se basa en 4 componentes metodológicos. En primer lugar, una revisión documental de informes de empresas líderes como OpenAI, Google, DeepMind, Anthropic o Meta. También por análisis comparativo del costo energético y económico de los modelos generativos. También mediante una revisión de políticas internacionales sobre la IA sostenible impulsadas por OCDE, Unión Europea o la ONU. Y finalmente, mediante una revisión bibliográfica de estudios académicos previos sobre el tema. ¿Qué resultados clave hemos encontrado? Bueno, el análisis de literatura, documentación reciente sobre IA, su consumo de recursos y sus impactos económicos nos ha permitido identificar varios hallazgos fundamentales que orientan la comprensión del fenómeno desde la perspectiva de la eficiencia y la sostenibilidad en el marco en el que estamos, en el estudio. En primer lugar, se da una tendencia al incremento exponencial del cómputo. Los modelos más avanzados requieren cantidades crecientes de cómputo. También la existencia de una elevada huella energética y ambiental. El entrenamiento de grandes modelos puede requerir millones de kilovatios hora y producir emisiones equiparables a cientos de toneladas de CO2. Además, el consumo energético está aumentando a medida que se masifica su uso. Convergencia entre consumo energético y concentración de infraestructura. Se observa un patrón claro de concentración. Solo unas pocas empresas poseen los recursos para entrenar y desplegar modelos de escala masiva. Este hallazgo es consistente con los informes de OCDE 2023 que documentan un mercado altamente concentrado en términos de acceso al hardware especializado y a los centros de datos. También se da una brecha digital en la capacidad de producción de IA. Los datos sugieren que la mayoría de los países carecen de capacidad computacional mínima para entrenar modelos competitivos. Esto configura un patrón asimétrico. La producción de IA está centralizada, mientras que su uso se globaliza. Este resultado tiene implicaciones socioeconómicas y geopolíticas significativas. Finalmente, hemos encontrado avances tecnológicos que reducen parcialmente la huella computacional. Se identifican desarrollos emergentes que muestran mejoras prometedoras, técnicas de entrenamiento más eficientes, modelos más ligeros y crecimiento de software especializado para IA energéticamente eficiente. Estos avances ofrecen bases reales para reducir consumo sin comprometer el desempeño. Los resultados anteriores muestran un panorama complejo en el que la eficiencia en IA no puede analizarse únicamente desde métricas técnicas, sino desde un enfoque económico, energético y estructural. Así tenemos la paradoja de la eficiencia algorítmica. Aunque los modelos de IA generativa parecen eficientes en términos de productividad cognitiva, pues generar texto, imágenes o código en pocos segundos, esta eficiencia está soportada por una infraestructura intensiva en recursos. Surge una paradoja. Cuanto más útil y extendida se vuelve la IA, mayor es la presión que ejerce sobre el consumo energético global. En segundo lugar, tenemos rendimientos decrecientes del escalado, lo cual constituye un problema económico. Las leyes de escalado muestran que los avances marginales requieren cantidades cada vez mayores de cómputo. Desde la teoría económica, esto implica altos costes marginales para mejoras que no siempre se traducen en beneficios proporcionalmente superiores. Aquí el desafío consiste en determinar hasta qué punto es sostenible, técnica y económicamente, la carrera hacia modelos cada vez más grandes. También se tiene impacto sobre la competitividad global.
La concentración de recursos computacionales configura una brecha entre países productores y países consumidores de IA. Esto cuestiona los principios de equidad digital y limita la capacidad de ciertos actores para participar en la economía del conocimiento en condiciones de igualdad. La falta de infraestructuras no solo es un problema tecnológico, sino que también lo es económico y político. Respecto al rol de la innovación orientada a la sostenibilidad, los avances en hardware y algoritmos muestran que es posible reducir parcialmente la huella computacional. Sin embargo, estas mejoras no compensan aún el ritmo acelerado de crecimientos de la demanda. Se hace evidente la necesidad de políticas públicas, incentivos regulatorios y acuerdos internacionales que promuevan centros de datos eficientes, energías limpias y modelos de IA más sostenibles. También tenemos la importancia de un enfoque integral de eficiencia. La eficiencia no puede ser entendida únicamente como rendimiento técnico, sino como equilibrio entre producción de valor, uso responsable de recursos y distribución equitativa de capacidades. Esta perspectiva invita a repensar los modelos de desarrollo de IA desde una óptica sistémica. Como conclusiones, bueno, pues la IA generativa representa uno de los avances tecnológicos sin duda más decisivos de la nueva era, con un potencial transformador sin precedentes para la productividad y la economía global. Sin embargo, su crecimiento acelerado plantea retos urgentes relacionados con el uso de recursos energéticos, la sostenibilidad ambiental y la equidad en el acceso a infraestructuras críticas. En síntesis, las conclusiones principales del estudio son las siguientes. La eficiencia de la IA no es gratuita, requiere vastos recursos energéticos y computacionales que deben incorporarse explícitamente en los análisis económicos y de sostenibilidad. También el modelo actual es intensivo en recursos y presenta límites estructurales, especialmente vinculados al escalado exponencial y sus rendimientos decrecientes. La concentración del capital computacional reproduce desigualdades globales, poniendo en riesgo la democratización del acceso a la inteligencia artificial. Existen vías reales hacia una IA más sostenible, pero requieren de inversión, coordinación internacional y un cambio de las prioridades de diseño tecnológico. Finalmente, la eficiencia del futuro debe ser triple, técnica, económica y ecológica, integrando la productividad con la sostenibilidad y la equidad. En resumen, la pregunta clave no es únicamente cómo hacer que la IA sea más potente, sino cómo hacer que sea responsable, sostenible y accesible en un contexto global marcado por limitaciones energéticas y desafíos ambientales. Este reto es monumental, sin duda, pero también es ineludible. La IA del futuro dependerá de la inteligencia con que gestionemos sus recursos en el presente. Pues esto es todo. Muchas gracias por su atención y estamos abiertos a todas las preguntas que nos quieran presentar en el foro. Bueno, muchas gracias. Y esto es todo. Venga, un cordial saludo. Número desconocido.